Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente, acompañándonos en este proceso de formación y capacitación de manera virtual. Proyecto Capacitaciones Virtuales Latinoamérica. Un proyecto que se viene desarrollando inicialmente gracias a Dios, inicial también gracias a los instructores, asesores académicos que nos vienen apoyando en esta formación ya hace 2 años, logrando capacitar a diferentes personas, diferentes instituciones, compañeros a nivel de Latinoamérica. Me presento, mi nombre es Julián Campos, soy coordinador del Grupo Capacitación Rescate Norte Cauca, un grupo que se conformó directamente para este objetivo: capacitar, entrenar en la parte de emergencias, urgencias y rescate. Asimismo, integrante del proyecto Capacitaciones Virtuales, gracias a la asesoría y acompañamiento, e integrante de la Alianza Latinoamericana de Formación y Capacitación, el cual es un grupo voluntario de diferentes instructores que nos hemos unido de Colombia, Chile, Argentina, México y otras localidades más. Hoy nos acompaña en un eh, seminario o en un conversatorio, más que seminario, un conversatorio virtual, el docente Miguel Ángel Perdomo Vargas, ¿sí? Quien fue también docente e instructor de este servidor en el programa de técnico en urgencias médicas. Ella pues dará su experiencia. Profe, muy buenas noches. Bueno, Julián, muy buenas noches para ti y para todos los que están conectados en este momento. Indudablemente para mí es un placer y más que un placer, un honor poder tener la bondad de participar en lo que hoy será un conversatorio muy interesante dentro del contexto que involucra la gestión del riesgo de desastres en todo su ámbito y teniendo en cuenta que justamente la gestión del riesgo de desastres es una condición transversal y por eso paramédicos, rescatistas, socorristas, médicos, enfermeras y todas las personas que trabajan afines a este tipo de circunstancias, pues están vinculadas a la gestión del riesgo de desastres y es interesante poder conocer cuál es esa amplitud que tiene este contexto de la gestión del riesgo de desastre, no solamente en Colombia, sino que ha sido una condición globalizada y que, pues, por supuesto, las Naciones Unidas, como un ente internacional de amplio conocimiento y de amplia información, tanto científica, académica y política, incluso económica, pues hace énfasis en la importancia de lo que es la gestión del riesgo de desastres en los diferentes países de nuestro globo terráqueo. Así que, de nuevo, muchas gracias. Veo mucha gente conectada, unos conocidos, y pues qué gusto que estos espacios sirvan no solamente para hablar un poco de temas que nos interesan, sino también volver a retomar los lazos de amistad y de camaradería que durante muchos años a veces se desconecta porque ya hay diferentes circunstancias laborales, académicas, personales inclusive, pues discrepan en lo que tiene que ver con la unión y el compartir de estas personas tan maravillosas como las que están en este grupo, que son gente altruista, filantrópica, con un deseo de servicio a la comunidad invaluable. Muchas gracias, Julián, de nuevo y a todos. Claro que sí, profe, muchas gracias. Pues aquí este espacio que pues, sacó de su agenda. Pues de igual manera voy a dejar habilitados los micrófonos. Se les recomienda tenerlos silenciados y evitar ser retirados de la plataforma para que no pues generemos ninguna intervención aquí en plataforma. Entonces, los micrófonos quedan habilitados. Profe, muchas gracias. El auditorio es suyo. Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Bien, primero, antes de iniciar con el contexto de la gestión del riesgo de desastres, pues vamos a contar un poco de quién es Miguel Ángel Perdomo Vargas. En la actualidad tengo 51 años. Desde los 13 años me he involucrado en este proceso que ha sido un estilo de vida para mí. Desde muy niño mis juegos estuvieron enfocados justamente con los carritos que pues en ese tiempo era un poco dificultoso comprar, pero eran las ambulancias, el carrito de bomberos, el carrito de policía, los soldaditos, en fin. No como ahora, pues, que usted puede ir a un almacén de cadena y encontrar, pues, ya representados los bomberos, el paramédico, el policía, el soldado, los diferentes carros de rescate, de emergencia, sino que era muy limitado, pero desde muy niño tenía ese ímpetu en mi corazón, en mi personalidad, y pues siempre he pensado y he dicho que no hay nada más enriquecedor que usted pueda estudiar y posteriormente trabajar en lo que a usted le gusta, en lo que a usted le apasiona. Así que desde los 13 años empecé en este rol
Empecé en la defensa civil del municipio de Yumbo, como civilito. Posteriormente conocí un grupo supremamente potente, un grupo académico muy valioso, que era el Grupo Especial de Rescate de la Defensa Civil en Cali. A ese grupo me vinculé en cabeza de Juan Carlos Arias. Creo que los que estamos en este rol sabemos quién es Juan Carlos Arias, el referente tan importante que es en Colombia del proceso de rescate y de paramédicos. Iniciando esto acá como rescatista de un alto nivel, afortunadamente, y gracias a la orientación de Juan Carlos y un equipo multidisciplinario de grandes profesionales, se hace una reestructuración en el Grupo Especial de Rescate y se crea la Fundación Nacional de Especialistas en Rescate de Urgencias Médicas, el ERUM, y su proceso bandera fue justamente crear la Escuela Nacional Superior para la Formación de Técnicos en Urgencias Médicas. Creo que todos sabemos que en Colombia el término paramédico en el texto académico, legal y de formación de personas no está contemplado en la norma, tanto en leyes educativas como en leyes de la salud. Así que el término paramédico, la palabra paramédico, generaba ciertas complicaciones y algunos resquemores en comunidades científicas, académicas y médicas. Así que por ello se estipula que la ostentación de reconocimiento académico sería técnicos en urgencias médicas, que un programa aprobado por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud en su momento, que conllevó ambas instancias para su aprobación, y pues la formación académica era justamente en una condición técnica, pero con un alto nivel profesional, y posteriormente este programa se convirtió en algo tan exitoso que conllevó a que universidades muy prestigiosas del país retomaran la información académica y pues por supuesto iniciaran en procesos de formación a personas que tenían el interés de estar en este campo. Y desde allí se empieza una profesionalización de lo que tiene que ver la atención prehospitalaria y el rescate. Posteriormente a ello, pues durante mucho tiempo estuve al frente de la Escuela de Paramédicos como coordinador de registro académico, al igual que docente. Tengo una formación como instructor de la Sociedad Americana del Corazón. Soy miembro del grupo SAR de la Fuerza Aérea Colombiana, soy técnico en materiales peligrosos, soy agente NBQR, encargado o un primer respondiente cuando se presentan emergencias ocasionadas por atentados terroristas. NBQR nuclear, biológico, químico y radioactivo. De igual manera, pues tengo un PHTLS internacional, la primera organización en Colombia que trajo el PHTLS, justamente la Fundación ERUM, junto con el Hospital Universitario del Valle. Me he desempeñado o estuve desempeñándome el año anterior, 2024, como el coordinador de gestión del riesgo de desastre del municipio de Yumbo. Una gran experiencia, me tocó la transición de lo que era la ley 919 del 1 de mayo del 89 a la transición de la ley 1523 de gestión del riesgo de desastres como una política. Fue complejo porque traía el chip de lo que es lo que era la ley 919 del 1 de mayo del 89 y hace una transición para ampliar ese rango y ese margen, pues fue un poco traumático, pero finalmente se consiguió. Actualmente trabajo en gestión del riesgo todavía en el municipio de Yumbo. He participado en diferentes situaciones de emergencia a nivel regional, local y pues por supuesto también nacional. Estuve en la avalancha del municipio de Florida, posteriormente la situación de emergencia que ocurre en el año 94 en la ciudad de Pereira con un terremoto. Posteriormente ese mismo año, se presenta la avalancha en el río Páez que afecta al departamento del Cauca con unas comunidades indígenas bastante complejas en el contexto de la topografía, la lejanía y pues algunas condiciones culturales muy complejas, vuelvo y reitero. Posteriormente a ello se presenta el accidente representativo o icónico en el departamento del Valle del Cauca y fue el accidente aéreo de la compañía American Airlines, donde esta aeronave traía pues 165 personas a bordo, incluyendo pasajeros y tripulantes, y pues tan solo 5 personas lograron sobrevivir. En la actualidad hay 4 vivas. Esto se considera un milagro, puesto que por las condiciones de cinemática de trauma que todos conocemos, la posibilidad de que usted sobreviva a un accidente aéreo es nula. Y hubo el milagro de que 5 personas sobrevivieran y 4 actualmente están vivas. A raíz de ello, incluso hubo una película que fue estrenada en el año 2023, en octubre, muy interesante, muy bonita, como un homenaje, como un reconocimiento
heroico, tanto a los sobrevivientes, pero también a todos los socorristas, y no solamente a los socorristas que participaron en el accidente aéreo, sino a nivel mundial. Yo siempre les digo, denme un segundo que se activaron los perros. Bueno, mientras vuelve nuestro docente, recordarles las redes sociales, Rescate Norte Cauca en Facebook, Instagram, para que nos puedan seguir y puedan visualizar, estén pendientes de todas las actividades que se estarán publicando. Y se está notificando que próximamente se viene Seminario Virtual Latinoamericano del Bombero. Entonces, para que estén pendientes de las redes sociales, estaremos publicando fechas, ponentes internacionales invitados de acceso gratuito, como siempre ha venido siendo el proyecto. También se les indica que se crea un nuevo canal de YouTube debido a que el anterior presentó pues problemas con la parte de políticas de seguridad. Entonces, el nuevo canal de YouTube es Capacitaciones APH para que nos sigan, se suscriban y estén pues enterados de todas las grabaciones que se montan. Profe, gracias, puede continuar. Bueno, ahí qué pena con el impasse, pero ya es del oficio y de estar en la casa. Bien, posteriormente a la situación del accidente del avión de American Airlines, tuve la oportunidad de participar pues, en la emergencia ocasionada por un movimiento telúrico en la ciudad de Armenia en el año 1999, el 25 de enero del 99. Conocemos la magnitud de lo que fue el terremoto de Armenia. Ese mismo año se presentó una remoción en masa en el municipio de Argelia, en el departamento del Valle del Cauca. Posteriormente a ello, pues, así como más representativo, está la avalancha que hubo en la ciudad de Mocoa, en el departamento del Putumayo, y subsecuente a ello estuvo la avalancha en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca. Múltiples situaciones de emergencia que, pues, tanto regional y local, he participado en ellas, en un proceso tanto de la coordinación de las emergencias, pero también haciendo mucho hincapié en los procesos preventivos que son quizás hoy por hoy en la gestión del riesgo de desastres, en todo lo que nosotros hacemos, tanto en la parte prehospitalaria y también en la parte pues, médica como tal, que el enfoque se direcciona a que tengamos claro lo que tiene que ver con la prevención, que siempre será un factor preponderante justamente para la sobrevida de las personas y de las comunidades, siendo representativo nuestros estilos de vida pues saludables, pero también los entornos seguros que son tan importantes, y por ello el preámbulo del flyer o la información que envió Julián es justamente que la gestión del riesgo de desastres, es una frase mía, para mí es un estilo de vida, y esperamos que ahora que hablemos de ello alcancemos a dimensionar por qué lo menciono, lo determino de esa manera. Eso es, pues, a grosso modo, un resumen de mi formación académica, de mi formación profesional. Siéntanse siempre todos profesionales en este campo, en este rol. Esto no es un tema, es una condición académica profesional, y como tal tenemos que darle esa envergadura, ese estatus, y estoy seguro que cada uno de los que están aquí tienen esa condición y esa convicción de hacerlo de esa manera, Julián. Esta es mi intervención en la presentación, y bueno, le doy la palabra a Julián nuevamente para que intervengas. Claro que sí, profe. Entonces, pues no sé, usted me indicará cómo desea realizar el conversatorio, pues va a ser participativo interviniendo al finalizar la ponencia. De igual manera, se les indica que esta participación tiene una constancia, esta ponencia tiene una constancia de participación, la cual pues se notificará cómo la pueden adquirir al final de la ponencia. Entonces, usted me indicará cómo podemos realizar esta ponencia. Arranquemos, Julián, como el dermatólogo al grano. Bien, pienso que todos nosotros conocemos que las situaciones de emergencia que cada uno vive en su campo de acción, en diferentes circunstancias, pues nuestra formación ha sido direccionada en la mayor parte del tiempo y del contexto académico, los sílabos de las materias, los pensum académicos, en lo que tiene que ver con controlar ciertas situaciones. Si hablamos de la parte médica prehospitalaria, pues cómo detener una hemorragia, cómo hacemos una reanimación cardiopulmonar, cómo garantizamos una vía aérea, una ventilación, temas de circulación, cómo estabilizamos un paciente, cómo logramos hacer una movilización y transporte de un lesionado. Y recurrentemente siempre estamos enfocados a ello, y la verdad es que las emergencias médicas pues justamente son enfocadas a esa índole. En la gestión del riesgo de desastres, quiero hacer una breve reseña de qué significa esto, porque creo que todos tenemos que, creo no,
Estoy convencido que cada ciudadano, cada habitante del territorio nacional, inclusive el ciudadano del mundo, debe tener presente que la gestión del riesgo de desastres es una responsabilidad no solo de los gobiernos, sino que también está intrínsecamente en las personas involucradas. Hablando del caso Colombia, por ejemplo, la gestión del riesgo de desastres en la ley 1523, que fue sancionada el 24 de abril del año 2012, que fue la que reemplazó a la ley 919 del 1 de mayo del 89, justamente se amplía un panorama de intervención en la gestión del riesgo de desastres, porque todos teníamos por convicción, por conocimiento, que esta ley 919, 1 de mayo del 89, surge justamente posterior a la avalancha que se presenta en la ciudad de Armero, en el departamento del Tolima. Se conocían muchos procedimientos para realizar la atención de las emergencias, tanto en la parte de la salubridad, de la solución de viviendas, del rescate de cuerpos, del restablecimiento, recuperación y rehabilitación de las zonas afectadas por una situación de emergencia, pero básicamente esta ley 919, 1 de mayo del 89, estipulaba una condición reactiva o de control de las emergencias, de control a ciertas situaciones, pero dejaba un capítulo o una instancia minúscula en lo que tenía que ver con la prevención de estas situaciones. Así que se crea la ley 919, 1 de mayo del 89, justamente para mejorar las condiciones de cómo se tenían que manejar o controlar las emergencias en Colombia. Y la verdad, hubo mucho proceso formativo, hubo una gran inversión por parte del gobierno nacional de ese entonces, en que los miembros de organismos de socorro tuviesen una alta formación académica y pues relacionada con el rol que desempeñaba o que desarrollaba cada una de las instituciones más representativas en Colombia, que en su momento era la Cruz Roja, la Defensa Civil, los cuerpos de bomberos y pues por supuesto las fuerzas militares con algunos destacamentos puntuales referentes a lo que tenía que ver la atención de las emergencias. En ese orden de ideas, cuando esto se presenta, viene quizás una de las condiciones que colocó al país en jaque, y tengamos presente que no existen desastres naturales, existen los fenómenos naturales que a veces el mal comportamiento humano, nuestras malas prácticas de ocupación del territorio, pues genera que justamente esos fenómenos naturales se conviertan en situaciones de emergencia que prácticamente en un 98% somos los seres humanos quienes ocasionamos esos resultados. Entonces, en el año 2010-2011, atraviesa una temporada de lluvias muy fuerte. También hago otra claridad. En Colombia, por ser un país tropical, no tenemos ola invernal. En Colombia tenemos dos condiciones climáticas puntuales. Una de ellas es la temporada de lluvia y otra es la temporada de menos lluvia. Hablo de temporada de menos lluvia porque aún cuando se presentan temporada aparentemente seca, nos encontramos con lluvias. Entonces, por eso le decimos a esa temporada seca es temporada de menos lluvias. Entonces, son solamente esas dos condiciones climáticas las que existen en el país. No tenemos ni ola invernal ni ola de calor. Esos términos climáticos son utilizados a los países anglosajones o de Europa Oriental u Occidental, donde sí se presenta la manifestación de 4 estaciones climáticas, y ahí sí podemos hablar en este tipo de países de olas invernales y de olas de calor. En ese orden de ideas, Colombia atraviesa en el año 2010-2011 la temporada de lluvias más agresiva. Le voy a contar algo a todos. Las temporadas de lluvias siempre han existido, pero justamente el desorden de ocupación del territorio, los ciudadanos a veces realizando construcciones en el ámbito tecnológico para mejorar la tecnología o la ocupación para tener hábitat, pues no se toman en cuenta condiciones topográficas, condiciones de reservas forestales de los ríos, que tienen una condición muy particular, y es que ellos tienen un área de inundabilidad que establecen para poderse desplayar cuando hay intensidad de lluvias y simplemente desbordarse y posteriormente recogerse. Hay dos clases de inundaciones que tenemos muy clara, creo que todos aquí en este proceso, y son las inundaciones lentas y ocurren en ríos de gran tamaño, en el caso colombiano, en el río Cauca, el río Magdalena, en el Sinú, en el río Orinoco, en el río San Juan, por ejemplo, y están las crecientes repentinas. La primera tiene una particularidad muy especial, es que nos puede permitir en cierta manera tener alertas tempranas para lograr que las poblaciones habitadas, por supuesto, pues se coloquen a salvo.
Sin embargo, las segundas, que son las crecientes súbitas o repentinas, que son dadas en cuerpos de agua que atraviesan municipios, por ejemplo, quebradas o, o cuerpos de agua más pequeños, son muy letales, son devastadoras, son fatales, porque la condición de aceleración de energía del desplazamiento de agua por las pendientes la vuelve brutalmente asesina. Entonces, entre las dos condiciones, que ambas son peligrosas, podríamos determinar que lo que tiene que ver con las crecientes súbitas son las más arrasadoras y devastadoras. Entonces, en Colombia se tiene estipulado que en el año 2010-2011 hay una temporada de lluvia muy fuerte y que casi el 85% del país quedó colapsado o anegado bajo la lluvia o bajo las aguas, donde se tiene un costo muy alto en vidas de personas y de seres sintientes, que ya es un término que está utilizado en la gestión del riesgo a partir de este año de manera muy potente, los seres sintientes, y un protocolo para su atención en situaciones de emergencia, y también un alto impacto a la infraestructura del país. Esto conllevó una situación compleja en el ámbito económico y que pues generó que hubiese un análisis en profundidad de qué hubiese pasado si ese costo, que ascendió más o menos a los 13 billones de pesos, atender en solamente ese año 2010-2011 los resultados de esa emergencia por la temporada de lluvias. Pero se solicitó con ese gobierno actual que se hiciera un análisis de cuánto hubiese costado haber iniciado procesos de prevención antes que hubiese manifestado la temporada de lluvias. Y la verdad, este estudio fue desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo y las conclusiones fueron un poco abrumadoras. Y según ese informe, ya resumido y en un contexto muy coloquial, si se hubiese invertido económicamente, si se hubiese invertido en la prevención de lo que ya se conocía que iba a llegar, tengamos en cuenta que los fenómenos climáticos de lluvia o hidroclimatológicos tienen un alto porcentaje de ser pronosticados con antelación, y aparte de todo, pues para que los gobiernos territoriales tomen las medidas pertinentes frente a este comportamiento climático. Y que hoy por hoy, pues ya sabemos que el cambio climático, la variabilidad climática, es lo que ha generado una serie por eso ya el término de adaptación al cambio climático por parte de los humanos y de todos sus procesos productivos y de subsistencia, incluso de supervivencia. Y entonces se analiza que si se hubiese generado un proceso preventivo desde la Guajira, los que estamos en Colombia, desde la Guajira hasta la Amazonía y desde el Pacífico hasta la Orinoquía, cubriendo los 4 puntos cardinales, previniendo y haciendo obras de infraestructura en reducción y mitigación del riesgo de desastres, se han invertido aproximadamente entre 6 y 7.2 billones de pesos. El haber manejado la emergencia ocasionada por la temporada de lluvias del año 2010-2011 conllevó una inversión de casi 13.7 billones de pesos. Entonces, ahí queda evidenciado que siempre será mucho más barato en temas económicos y en temas del componente emocional de las personas el hacer un proceso preventivo. Cuando se hace ese análisis y se compara que esa inversión que hubo versus las políticas de atención de emergencias estaban ya completamente reevaluadas, y que entonces no era necesario continuar con esa ley 919 del 1 de mayo del 89, porque era muy reactiva. O sea, ¿qué vamos a hacer si hay la emergencia? Pero no se pensaba cómo prevenimos, cómo analizamos, cómo comunicamos, cómo hacemos justamente un análisis del riesgo para posteriormente saber cómo vamos a direccionar las inversiones para un proceso de desarrollo sostenible, y posteriormente, aunque hagamos los análisis y disminuyamos los riesgos, las emergencias siempre se nos van a presentar, la verdad eso se va a materializar, pero representativamente en costos, tanto económicos como en vidas de personas y seres sintientes, vamos a ver una reducción importante. Así que ante ese análisis tan interesante y una entidad tan importante y de renombre internacional como lo fue o como lo es actualmente el Banco Interamericano de Desarrollo, con sus expertos consultores, personas muy importantes como Henry Peralta, como Iván Caicedo, como a nivel internacional, gente de mucho renombre. Entonces, el gobierno colombiano, o Colombia, nuestro país, toma la iniciativa de hacer un cambio drástico y de crear una política nacional de gestión del riesgo de desastres, con 3 componentes fundamentales, que es el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres. Actualmente, este proceso está direccionado y genera una evaluación muy importante
cuando se presenta una emergencia, de determinar hacia atrás qué tipo de gestión hubo frente a la situación presentada. Y es que aquí viene mi interesante apreciación para cada uno de ustedes, y es que cada uno de nosotros, lo dice el artículo 2 de la ley 1523, que habla de la responsabilidad de la gestión del riesgo de desastres como un proceso formativo social en Colombia que involucra autoridades, que involucra programas, políticas, proyectos y todo lo concerniente a generar un territorio seguro y de convivencia segura. Y acuérdense que cuando yo tengo una condición segura de convivencia, pues eso implica un proceso de desarrollo mucho más sostenible y mucho más armonioso con el ambiente, pero también en lo social. Así que cada uno de nosotros hacemos una gestión del riesgo desde el hogar. Y valgo esta apreciación porque nosotros debemos de considerar la gestión del riesgo como algo transversal. Y les voy a explicar algo muy sencillo. ¿Por qué un estilo de vida, la gestión del riesgo de desastres? Porque cuando yo introvierto un proceso de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo del desastre, pues básicamente estoy impactando mi entorno más minúsculo, que es mi casa, que es mi hogar, que es mi familia. Y desde ahí empieza la gestión del riesgo de desastres. Cuando empezamos a enseñarle a nuestro hijo que debe tener precaución de no bajarse las gradas corriendo, por ejemplo, ahí estoy haciendo una gestión del riesgo. Cuando tengo la capacidad de ir a un sitio, y por eso es un estilo de vida, donde yo llego a un lugar y lo primero que hago es cuando ingreso al lugar es analizar qué tengo sobre mi cabeza, qué hay alrededor y qué hay bajo mis pies y dónde está la ubicación de los extintores sin haber ingresado como tal al sitio, sin haber ocupado el lugar. Ya estoy haciendo una gestión del riesgo de desastres. Porque en atención prehospitalaria lo tenemos claro, el efecto túnel que nos ocurre cuando vamos a la intervención de una emergencia prehospitalaria, una atención médica prehospitalaria. No podemos tener un efecto túnel. Acuérdense de escena, seguridad y situación. En la gestión del riesgo de desastres es exactamente lo mismo. Yo tengo que tener una panorámica amplia, muy diversa, justamente para protegerme yo, y eso implica todos los principios, pero también proteger lo que está a mi entorno y, por supuesto, si soy líder de algún equipo, proteger a mi equipo. Así que en Colombia se ha introvertido esta política nacional de gestión del riesgo de desastre, la ley 1523 del 24 de abril de 2012, de una manera muy seria. Sin embargo, es necesario mencionar, esta ley tiene 8 capítulos que están estipulados en un gran contexto. Sin embargo, a veces evaluando la ley, pues uno piensa que habrían cosas que se podrían incluir, mejorar, pero digamos que es la herramienta legal, la herramienta procedimental que se tiene establecido. Ello tiene unos instrumentos de planificación muy importantes como la EMRE, que es la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia, y los planes municipales de gestión del riesgo de desastres. En ese orden de ideas, los 8 capítulos de esta ley implican diferentes condiciones como los principios en el capítulo 1, en el capítulo 2 está la estructura organizacional, el capítulo 3 los instrumentos de planificación, en el capítulo 4 están los sistemas de información, en el quinto nos vamos a encontrar con lo que tiene que ver con mecanismos de financiación, el capítulo 6 la calamidad pública, el capítulo 7 un régimen especial de contratación y el capítulo 8 conlleva unas disposiciones finales. Esta parte legal que hace un poquitico como enredada, pues permite justamente que tengamos un direccionamiento de la gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, tristemente, como pasa también en la atención prehospitalaria, los tomadores de decisión, y hablo de los gobernantes, nuestros gobernantes, nuestra clase política, pues a veces asumen, y también yo pienso que aquí muchos trabajan en la industria del sector privado, en compañías productivas, asumen que todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, con la gestión del riesgo de desastres, es un tema y que consideran que es un gasto. Entonces, ¿cuánto vamos a invertir? Ejemplo práctico, ¿cuánto vamos a invertir en la señalización de esta sala de urgencias, donde está el extintor, donde está la ruta de evacuación, la luz de emergencia? No, señor director, esto cuesta 200 millones. Entonces, ese director, ese tomador de decisión, que en muchas ocasiones son políticos, desafortunadamente lo ve como un gasto y no como una inversión y como un tema. ¿A cuántos de ustedes en las empresas donde trabajan les ha tocado lidiar con esta condición, con esta situación? ¿Sí? Y como cenicientas, somos nosotros los encargados, y me refiero a los que trabajamos directamente con la gestión del riesgo de desastres, pero también a ustedes desde sus ámbitos laborales, que hagamos ver esto como una necesidad todo el tiempo, como una política que debe de cumplirse. Cuando es una política, se cumple o se cumple, porque si no vienen sanciones al respecto. Y posteriormente que esto
usted piense en dinero. Cuando usted habla de dinero a los tomadores de decisiones, ahí se prenden las alarmas y abren mucho más los ojos y destapan sus oídos. Porque cuando yo digo que que colocar esa señalización, que comprar esos extintores de CO2 me valen 200 millones y a la persona que toma la decisión de autorizar que eso sea así, le parece un costo exorbitante y dice, yo con 200 millones pues compraré más bien 4 computadores más, yo mandaría a mejorar mi fachada, yo mandaría a arreglar el piso para que sea más bonito en mármol, pero no lo ven como una inversión, así lo vea pasivo, así lo vea quieto, no lo ven como una inversión. Pero cuando usted tiene la capacidad de decirle, venga al señor tomador de decisión, lo que ocurre es que si usted no invierte en esa señalización, en comprar los extintores que le digo, en colocar la luz de emergencia y llega a ocurrir algo, entonces esa inversión de 200 millones, multiplíquela 10 o 15 veces que costaría un proceso legal, ¿sí? En caso de que llegue a ocurrir algo, porque entonces quienes se ven afectados colocarán una demanda frente a lo que se evaluó que podía hacer y no se hizo, habiendo una normatividad para que se ejecutara eso como una labor preventiva, una labor que garantizara en cierta medida reducir la posibilidad de cobrar vidas humanas. Siempre pensemos que las emergencias van a ocurrir. Reducir el riesgo a cero es imposible, pero sí puedo minimizar los efectos a diferencia de cuando no hago ninguna intervención y cuando intervengo, pues por supuesto eso lo reduzco. Por eso los 3 componentes de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre. Conocimiento del riesgo, saber qué tengo como amenaza, qué tengo como vulnerabilidad, qué tengo como condición de exposición y de esa forma el conocimiento del riesgo genera una comunicación, una divulgación al respecto a los tomadores de decisiones. De ahí mismo genera una caracterización, qué lugar está establecido que se me puede afectar, que se me puede dañar, que se me puede vulnerar por completo y de esta manera, pues saber cuál es la población que puede ser impactada ante una situación de materialización de un escenario de riesgo o fenómeno amenazante. Posteriormente, con esa información del conocimiento del riesgo, entonces acá, en reducción del riesgo, entonces, ¿cuáles son las medidas que inmediatas las voy a tomar para que coaccionemos cualquier posibilidad de que me cobre vidas humanas o daños a la infraestructura, tanto privada como pública? Y posteriormente, pues, cómo a futuro puedo lograr hacer obras de mitigación de riesgo estructurales o no estructurales que me vayan a evitar que lo que está pasando actualmente se me vuelva a repetir. Y ya en el manejo del desastre, entonces, cómo genero una adecuada preparación de quienes atienden las emergencias, cómo hacemos una adecuada preparación de ellos, su formación, posteriormente cómo hacemos la atención ya apropiada del control de la emergencia y lo que conlleva un proceso de rehabilitación y de recuperación de lo que me ocurrió. Si yo les mencionaba hace un rato, cuando se presenta la emergencia, casi siempre, pues, la emergencia como tal conlleva cámaras de televisión, periodistas, aplausos y todo lo que usted quiera conllevar y recursos, tanto materiales como humanos, a disposición del control de la emergencia. Y todo eso lo van a aplaudir. Pero resulta que las entidades de control, y hoy por hoy en nuestra sociedad moderna, existen muchas entidades de control a nivel gubernamental, pero también a nivel social. Y ya conocen de la ley 1523 y ya conocen de la gestión del riesgo de desastres. Por eso digo que es transversal. Entonces conlleva que ya tenemos conocimiento amplio y detallado de lo que fue el control de la emergencia. Pero venga, señores de gestión del riesgo, señores paramédicos, señores socorristas que atendieron, ustedes tenían conocimiento que esto podía pasar. Ah, sí, señor, sabíamos que eso podía ocurrir. Teníamos los informes de las autoridades científicas. Vamos a colocar un ejemplo puntual, los incendios forestales. Sabíamos que esta zona de acá, de ese sector rural de esta ciudad X, pues tenía una condición expuesta a generar un incendio forestal porque la vegetación estaba muy deshidratada, tiene tendencia a que se deshidrata más rápido que en otras regiones de este municipio, de esta región. Aparte de esto, habíamos ampliado un proceso de conocimiento de que esta área específica podría trasladar hacia otras áreas circundantes, adicionalmente a ello con la posibilidad de convertir el incendio forestal en un incendio de interfaz, que sabemos que es el cambio de la parte vegetal incendiada a las estructuras edificadas, barrios o casas circundantes. Para recordar, hace como 4 o 5 años en la ciudad de Valparaíso, en Chile, un incendio forestal se convirtió en un incendio de interfaz. No hubo una sola persona lastimada como tal, ni un solo muerto, no hubo morbilidad, pero se quemaron 2.500 casas.
2.500 casas destruidas por incendio forestal que se convirtió en interfaz. Eso en el proceso de desarrollo de una ciudad, de un municipio, es un infierno de plata que conlleva un retraso en el progreso. Casi de 10 a 15 años se devuelve el progreso en esa región. Entonces, en ese conocimiento del riesgo que me están cuestionando, si tenía la información, listo, ya tenía la información, tenía los estudios de las autoridades ambientales. Ahora, usted con esa información, ¿qué hizo para reducir, para mitigar el riesgo? Si yo allí no inicié campañas de sensibilización, de socialización, construcción de cortafuegos, líneas de defensa, preparación a la comunidad, adquisición de equipos que involucran un poquitico de preparación para la respuesta, créame que en ese bache que me queda, habiendo hecho bien lo del conocimiento del riesgo y lo que tenía que ver con el control de la emergencia, pero no hice reducción, no hice mitigación, créame que esto va a ser completamente devastador para la gestión de un funcionario o de los encargados de la gestión del riesgo de desastre. Y eso está a nivel de todo lo que conlleva este campo de acción nuestro, tanto en la atención prehospitalaria, en las operaciones y maniobras de rescate, pero también en la parte administrativa y política de la gestión del riesgo de desastres. Colombia ha avanzado de manera muy importante. Sin embargo, reitero que los tomadores de decisión a veces tienen un vago conocimiento sobre la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y aún siguen considerando a las entidades de socorro, las que pertenecen al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como la Cruz Roja, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos. Hoy por hoy, la ley del voluntariado y la misma ley 1523 estipula que una organización que esté, valga la redundancia, organizada, establecida, legalmente reconocida, puede pertenecer a la gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, yo quiero ser muy enfático en algo y no quiero herir susceptibilidades, pero sí debo hablar con franqueza directa. Y la verdad es que estoy seguro que todos los que estamos en este momento conectados, los que estamos participando de este conversatorio, de esta intervención que estoy realizando, tenemos una clara formación académica, una seriedad académica, porque propendemos por la vida de las personas. Para nadie es un secreto que hoy por hoy existen muchas iniciativas de personas que tienen un alto nivel filantrópico, un alto nivel de solidaridad, un alto nivel altruista, pero recordemos que salvar vidas no es solamente colocarse una gorra de gestión del riesgo y una camiseta de gestión del riesgo y una placa de gestión del riesgo, un bonito uniforme, un kit de trauma atrás. Porque cualquiera puede comprar un uniforme, cualquiera puede mandar a hacer un logo, cualquiera puede colocarse 1000 chapas en su camisa de medallas, sabidas y por haber, que digan lo que usted quiera que diga, hasta astronautas si lo desea, pero de ahí a que tenga el conocimiento para saber intervenir es algo muy distinto. Y por ello la necesidad que de verdad nosotros mismos le demos estatua a lo que hacemos, le demos una formación integral a lo que realizamos, porque no podemos seguir siendo vistos como cenicientas, de ninguna manera. Sé que hemos ganado un espacio importante, pero todavía nos falta por recorrer. Y cuando a veces vemos personas que trabajan en rescate, en socorro, como paramédicos, como atención prehospitalaria, como técnicos en urgencias médicas, y no vislumbran y no deseo generar un estigma, de ninguna manera, ni un paradigma tampoco, en que su presentación personal tenga algo que ver, pero sí pienso que cuando usted está empoderado de lo que hace académicamente, eso también se refleja en su proyección hacia lo externo. Y recordemos que todo entra por los ojos. Y por eso a veces nos pueden engañar. Alguien bien presentado, pero con muy poco conocimiento, y alguien que no tiene una muy buena presentación, pero es un gurú en ciertas áreas. Entonces, todo es un contexto integral. Y por ello, la necesidad que la gestión del riesgo de desastres, con todas sus ramas, por eso habla de la parte de manejo del desastre, porque involucra ya un tema mucho más operativo, y eso conlleva a las entidades de socorro y a personas que trabajan en entidades legalmente reconocidas y con un proceso académico serio, definido, y ante todo intelectual y científico, y esas son las personas que son llamadas a que representen la gestión del riesgo de desastres como tal en su componente operativo y de manejo de las emergencias. Igual, vuelvo y reitero que esto es transversal y que todo habitante, la ley dice claramente, todo habitante del territorio colombiano es responsable de la gestión del riesgo de desastre. ¿Eso qué significa? Las autoridades lo somos, por supuesto yo represento a la autoridad municipal, pero también usted como ciudadano, ¿qué hace? ¿Qué contribuye para justamente disminuir las posibilidades de materializar una emergencia? Y vuelvo y repito, desde el entorno de su casa,
desde su círculo más cercano, que es la familia, desde ahí empieza la gestión de riesgo de desastres. Pregunta, ¿cuántos de los que están conectados ya tienen diseñado un plan de emergencias para su casa? Y escucho quiénes lo tienen. ¿Cuántos? Y con todas esas... Presente. Esto va uno. ¿Quién más? Bueno, y a veces nos pasa, sin hacer ningún tipo de juicio de valor, a veces nos pasa que en casa de herrero cuchillo de palo, que nosotros en esta dinámica, en este rol, y puedo asegurarle que muchos, los que trabajan en este proceso, les faltan ciertas cosas. Entonces, no puedo ser luz externa, pero en lo interno estar un poquitico opacado. Y tengo que empezar a vender, a multiplicar la información que tanto poseo, que tanto tengo, a mi círculo más cercano. ¿Cuánto? Les voy a contar algo. Yo a mi familia le he dado capacitaciones en reanimación cardiopulmonar, le he dado capacitaciones que van enfocadas, por ejemplo, a la atención de un fuego incipiente con un extintor. Porque no puede ser posible que yo en mi campo de trabajo capacite tantas personas, divulgue esto en un proceso preventivo, por así entenderlo, pero lo que está más cercano a mí, lo más valioso que no tiene que la familia, no sean los primeros beneficiados de ese arduo conocimiento y amplio que tengo frente a una situación de emergencia. Hoy por hoy, la dinámica más importante y más relevante en la gestión del riesgo de desastres y en la salud mundial para todos es justamente la prevención. Recuerden que la prevención siempre será silenciosa. La prevención, lo que usted haga en reducción de una posibilidad de emergencia, siempre será silenciosa, siempre será anónima. Lo único que nos llama a las cámaras o los noticieros de televisión o la prensa como tal será la materialización de la emergencia. En muchas ocasiones tuve la oportunidad de coordinar emergencias acá en el municipio de Yumbo, bastante complejas, y aparecían los medios de comunicación, y entrevista va y entrevista viene, y llena, acaban de estar incendio, Miguel, acaban de estar inundación, donde hubo el accidente de tránsito grave con varios pacientes, en fin, siempre había la noticia, y había cómo entregar la información para la noticia. Pero ¿saben algo curioso? Y recuerden que la comunicación social tiene ese deber de comunicar socialmente las condiciones de interés público y ante todo de poder opinar y ante todo de poder cuestionar lo que se hace en una región. Y por eso la responsabilidad tan amplia que tienen los comunicadores sociales y los medios de comunicación. Y le voy a contar algo particular. En el municipio de Yumbo se implementó una actividad muy bonita, muy lúdica, que se llamaba la Semana Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Durante una semana cogíamos grupos de valor en los cuales por día le dábamos una capacitación preventiva, pero también de control de emergencias, pero estaba enfocado en la parte de preparación para la atención de la emergencia y tenía una colita acá pegada a lo que tenía que ver con mitigación del riesgo o reducción del riesgo. Y tuve la oportunidad de hablar con un periodista muy prestigioso y de una entidad, de una cadena televisiva muy prestigiosa, y le dije, vení, pues siempre que hay emergencia en Jumbo, pues yo te doy las noticias, te doy las notas, pero fíjate que acá en Jumbo estamos trabajando una semana municipal de gestión de riesgo, donde está la comunidad, grupos de valor como los empresarios de la noche, las discotecas de Menga, como la gente que trabaja como comerciante en la parte central del municipio de Jumbo, los estudiantes. Hay un día para el ciudadano común y corriente, las amas de casa, y el día sábado hacemos una actividad muy bacana que se llama Voluntarios por un Día, donde entonces cogemos 10 personas de la comunidad y las enviamos a las 4 entidades de socorro, a las 3 entidades de socorro que hay en el municipio de Yumbo, más la policía, y ese día le entregamos una camiseta que dice Voluntario por un Día de la Cruz Roja Colombiana, Voluntario por un Día de la Defensa Civil, Voluntario por un Día de los Bomberos y Voluntario por un Día de la Policía Nacional. Y se iba a cada institución a recibir la formación con la cual se creaba un miembro de esa institución. Finalmente, ya ha llegado el mediodía, se le repartía un almuerzo. La persona, mientras estaba almorzando, calculábamos, habíamos preparado un escenario que lo activábamos como una emergencia, obviamente es un simulacro, y orientado por profesionales que han estado trabajando con cada una de las personas. Así que acorde al rol de lo que había estado trabajando una persona con la Cruz Roja, y le dábamos pacientes, y los que habían trabajado allá en la formación de los de la Cruz Roja atendían a los pacientes. Los que estaban con la Defensa Civil, el proceso de evacuación y de manejo de rescate. Los que han trabajado con los bomberos, pues extinción del fuego, la explosión que ha presentado. Y los que han trabajado con la policía, pues un cordón perimetral que garantizaba que no hubiese pues personas involucradas que no tienen nada que ver con el asunto de la emergencia. Y la respuesta del comunicador, el periodista, fue: no, muy bonita la iniciativa, dijo Miguel, chévere,
pero la verdad es que, pues, no, más bacano es cuando está el incendio, ¿sí me entendés? Cuando está el fuego, y de hecho yo te pido que me metas allá y cerca de las llamas, pues que ya casi me toque el micrófono, pues. Entonces, triste que nos convertimos en una sociedad morbosa, una sociedad amarillista en cierta manera, que donde no hay sangre no es llamativo. Recuerdo mucho tiempo atrás, en mi formación como paramédico, 20 años, 22 años, o como técnico en urgencias médicas, donde la emoción de la sirena era una cosa de locos en la ambulancia. Creo que la mayoría de los que estamos acá tenemos que ver con ese proceso y escuchar la sirena, eso nos da una emoción grandísima y la adrenalina estaba al millón. Pero ya cuando uno, yo les decía al comienzo, tengo 51 años, y cuando vas cogiendo experiencia, vas conociendo las vivencias emocionales de las personas que se afectan con una situación de emergencia, pero su entorno familiar, los que tienen que ver con él. Entonces uno desearía que estas situaciones no se presentaran y que si se presentan tenga el mínimo impacto en una sociedad, en un barrio, en una familia, en un individuo. Entonces, esa sensación de bienestar, de armonía, de estabilidad emocional, debería de ser una constante en quienes trabajamos en este proceso. Por eso la necesidad todo el tiempo, muchachos, y le quiero insistir a los que son paramédicos y que no tienen otra formación de rescate o de otra clase de emergencias, distintas áreas médicas, que la prevención es una condición fundamental. Hoy por hoy la medicina también tengo entendido y ya está evidenciado que justamente su enfoque se ha vuelto netamente o ampliamente, perdón, ampliamente preventivo, porque eso conlleva unos estilos de vida saludables. Y ya vemos hoy por hoy que hay ciertos alimentos que tenemos que considerar para consumir después de cierta o desde siempre, por ejemplo, que ya hay alimentos que tienen ciertas etiquetas restrictivas o signos de advertencia que nos cuidan en cierta manera, que tengamos mayor actividad física, que seamos más consecuentes con ir preventivamente al doctor para que nos revise la presión arterial, para que nos haga un examen visual. Y así conlleva esto un estilo de vida saludable en todos los ámbitos, tanto en la salud como tal, física, emocional, pero también en nuestro bienestar, en la convivencia de donde está el entorno en el cual nosotros habitamos. No solamente donde habitamos, sino donde trabajamos. Y lo que ocurre es que a veces nos volvemos tan paisajistas, nos acostumbramos a una zona de confort, que si alguno de ustedes me invita a donde trabaja alguno de ustedes, yo voy a poder evaluar cosas que usted no había detectado, que ya había pasado por alto porque su rutina del día a día no le permite ver unas situaciones que pueden colocarlo en riesgo. Yo le enseñaba a mi hija muy pequeña, ya tiene 17 años, muy pequeña, yo le decía a María Juliana, siempre que tú llegues a un lugar, ten en cuenta 3 cosas básicas. Cuando tú llegues al lugar, observa qué hay sobre tu cabeza, qué tienes a tu alrededor y qué hay bajo tus pies. Esas 3 premisas permiten que tú determines si estás segura, relativamente segura o insegura donde te encuentras y podrás tomar decisiones. Recuerden que somos seres humanos de decisiones o seres de decisiones. Así que por ello, este tema tan importante de la gestión del riesgo de desastres conlleva justamente una interiorización de cada uno de nosotros en la importancia de autocuidarnos y no solamente, vuelvo y me salgo, en lo que conlleva la salud y el bienestar de la salud, sino también en nuestros entornos, en nuestros comportamientos. Acuérdese que hay condiciones inseguras y actos inseguros, a que ambas estructuras sean evaluadas muy bien por nosotros mismos. Y no necesitamos de mucho tiempo para hacerlo, simplemente un sentido común aplicado y ante todo la información correcta de entidades y de personas idóneas al respecto. Todos sabemos que el boom del Internet, de las redes sociales, de la información digital, está en su apogeo, en pleno furor, pero tengamos claro que también hay muchas cosas que hay que aprenderlas a discernir, aprenderlas a clasificar, porque no todo lo que nos dicen es cierto y no todo lo que nos dicen es saludable o nos puede llegar a servir. No sé si hasta ahora, pues, he sido amplio, detallado y claro con lo que he expresado de diferentes tópicos referente a la gestión del riesgo de desastres. Y si alguien quiere hacer una interpelación, porque he hablado como oro mojado todo este tiempo que llevamos aquí de casi 1 hora. Así que adelante y muchas gracias por esa atención tan perceptiva que han tenido cada uno de ustedes. Bueno, ya quedan habilitados los micrófonos. Si gustan, pueden levantar la mano, se les habilita para que puedan
participar, de pronto contar su experiencia también en la localidad donde se encuentran, para que pues entre todos lleguemos pues a, como les decía, a un consenso de conocimiento frente a la parte de gestión de riesgo. Tenemos a Eduard Leonardo Narváez. Eduard, buenas noches. Buenas noches, un saludo muy especial para mi compañero Miguel Ángel. ¿Escuchamos? Bueno, buenas noches. Cordial saludo, hermano. Hermano, Qué gustazo escucharlo por este medio, men. hermano, déjeme felicitarlo. Usted es un referente de la gestión del riesgo a nivel departamental, hermano. Usted es un duro. Usted es de los que yo siempre he admirado en este proceso y siempre cuando he necesitado apoyado los procesos acá en mi municipio de gestión del riesgo de desastres, hermano. Felicitaciones. Y como siempre, un abrazo y un fraternal saludo. Y hermano, usted es un duro, ya. Esa No, es gracias, la Eduardo. palabra, hermano. Todos, Esa es la todos. palabra, don Miguel. Hermano, Su muchas pedacito, gracias. hermano. Y muy Coge bacana el- la exposición y todo eso que usted siempre ha hablado de gestión del riesgo. Ojalá todos los municipios lo copiaran y la gente que está llegando a este proceso de gestión del riesgo entendiera que no es atención como lo hacíamos hace muchos años sin salir corriendo, como usted dice, para el incendio, para la emergencia y allá. No, esto es gestionar los riesgos y trabajar antes de que se presenten y cómo lo vamos a hacer en el momento que se presenten, hermano. Buenas noches y gracias por la exposición. Muy bien, hermano. Muy bueno todo. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Estará bien. Bueno, porque también tenemos la participación de Cristian Valens. Cristian, buenas noches. Con las buenas noches, Miguelito, con las buenas noches, ¿cómo ha estado? Yo, Cristian, cordial saludo, hermano. Qué gusto también escucharlo por acá y verlo conectado. Me alegra genuinamente tu participación. Qué bacano. Me alegra mucho, Miguel, profesor también. No, tú sabes que nosotros hemos participado por muchos años en varias actividades de gestión del riesgo, pues yo pertenezco a gestión del riesgo de salud de Cali. Y sí, esto es totalmente, hay un micrófono activo. Regálame un segundito. Sí. Qué pena, no que pues había una interferencia allí, entonces ya fue solucionada. Bueno, tenemos también en... No, ya, listo, que estaba también en mis actividades acá en estos momentos también. Usted sabe que ya nos está viniendo la parte de Feria de Cali y todo eso, Miguel. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que tú dices, Miguel. La gestión del riesgo hace parte fundamental en nuestras vidas. Ya se nos convirtió en un día a día, ¿sí? La comunidad tiene que ser consciente día tras día de que en nuestra sociedad hay unos cambios, hay unas adaptaciones que se tienen que hacer para poder que esa cantidad de riesgos que tenemos dentro de nuestra sociedad empiecen a mitigar. Entonces yo sí siempre he sido partidario de que la gestión del riesgo es parte fundamental de la vida, parte fundamental de los que estamos nosotros aquí en gestión del riesgo, se nos convierte en parte de la vida cotidiana. Y esa contribución tenemos que llevarla a la sociedad para que sea más resiliente, para que sea más coherente con las cosas que nosotros hacemos en nuestro mundo, en nuestro entorno y con nuestra calidad de vida. Felizmente de volverte a ver, Miguel. Espero que nos sigamos encontrando en nuestros escenarios día tras día y para adelante. Usted es un gran ejemplo de liderazgo, de fortaleza y de conocimiento. Siempre he estado muy orgulloso de los conocimientos que usted nos ha brindado durante tantos años. Oh, gracias, Cristian. Un honor escuchar esas palabras y las recibo con mucho cariño y humildad. Y pues para eso estamos, para transmitir el conocimiento. También Cristian es un referente muy importante en la gestión del riesgo del sector salud. He tenido la oportunidad de trabajar en algunos espacios donde las intervenciones de Cristian han sido muy apropiadas y es un líder fundamental, al igual que Enor en su municipio. Vale la pena dar ese plus de apreciación sobre este par de compañeros que ya son colegas míos y en su momento fueron alumnos, pero mire, ya somos colegas, así que aquí es una sola familia, una camaradería universal.
Bueno, continuando directamente con la lista de los participantes, tenemos también aquí a Alejo Guevara. Alejo, muy buenas noches. Buenas noches a todos, qué bueno saludarlo. Profe, me encanta verlo, Miguel. Me sentí nuevamente como en clase. Sí, De verdad, hermano, ¿cómo vas? aquí recibiéndole No loco, clases, mano. Uy, qué alegría escucharte, Alejandro. Saludos a tu mamá. recibiéndole clase todavía, recibiéndole clases. De verdad que me alegra mucho verte, escucharte, Miguel. Lo que hablas de la gestión del riesgo es vital, tanto así que a partir del decreto 1599 del 2002, la gestión del riesgo no solamente se tomó, digamos, con el enfoque de la prevención en emergencia, sino que también se tomó con un enfoque territorial del riesgo en salud. Entonces es un punto clave tener la gestión del riesgo en ese avance y en esa evolución, como le explicas. Buenísimo, me encanta participar en estos espacios, me encanta seguir aprendiendo de personas como vos, que son referentes nacionales e internacionales de todo esto. Me encantó saludarte, profe, y Gracias. aquí Gracias, estamos Alejo. para las que sea. Hágale, hermano, bacano. Chévere. Fíjale contacto ya a Juliancho para que lo dé y charlamos por WhatsApp también, no se preocupe. Hágale, Miguel. Cuide mucho, hermano. Un abrazo grandote, Igual, profe. Me igual. encantó verlo. Igualmente. Ahí lo tengo al ladito de la oficina, Miguel. ¿Ah, sí? Sí, lo tengo compañerito de trabajo. Mejor dicho, más cansón que un bombón de trapo, yo. No, ya Bueno. hemos cambiado, Miguel. Bueno. Ya hemos cambiado. Bueno, una pequeña reunión pues de todas las promociones, por decirlo así. Continuando también en la lista de participantes, tenemos a Camilo Peralta. Camilo, muy buenas noches. No, hermano, usted me trajo fue un tren aquí, loco. No. Muy buenas noches para todos. Cordial saludo para los que me conocen. Miguel, años de conocernos. Muy feliz de verte en este rol de capacitador, de gestor del conocimiento. Gracias, Camilo. Importantísimo todo lo que dijiste de llevar la transversalidad del conocimiento de la gestión del riesgo. Pero yo te pongo la incógnita. ¿Cómo logramos que la gestión del riesgo se convierta en una cultura social? ¿Cómo hacemos que la gestión del riesgo llegue a los colegios? Por allá alguna vez salió un decreto donde la educación en seguridad vial ya existía, la seguridad vial no es nueva. Y Correcto. Estaba bajo el poder de la Secretaría de Educación. Los módulos se inventaron, se diseñaron y nunca se dieron en los colegios. ¿Cómo hacemos veeduría todos los que estamos aquí, que participamos en estos procesos de formación, desde ser instructores hasta ser los mismos participantes del proceso de educación? ¿Cómo participaríamos en la veeduría para que la gestión del riesgo no se quede solamente en el transversal de la política, sino que llegue a los hogares? Si bien hoy nosotros, y lo que tú decías, ¿quién tiene plan de emergencia? Muchos decimos tenemos plan de emergencia, pero al igual, si alguien va y nos revisa la casa, nos va a encontrar cosas que se nos ha vuelto paisaje dentro de nuestras casas. Pero ¿cómo hacemos nosotros desde este rol el poder llegar a generar esa transversalidad en los colegios? Porque es que la cultura de seguridad y de la gestión del riesgo debe nacer allí. Hoy por hoy es difícil que tú cojas una persona de 50 años y le enseñes gestión del riesgo. Cuando en una casa hay muchachos de 17, 18 años a los que podemos comenzar a alinear en esa cultura y ser mucho más productivos en cuanto a la difusión del conocimiento. Bueno, Camilo, mejor dicho, usted ha colocado el dedo en la llaga. Le voy a contar algo bien curioso. La ley 1523 en el artículo 42 habla justamente de los planes de emergencia que deben de crear las empresas privadas y públicas que ofrezcan un servicio. Y a raíz, ese artículo en la ley 1523, el artículo 42, es muy puntual, pero resulta que no generaba como una forma para técnica y académica para eso que estaba diciendo ese artículo 42. Y a raíz de eso se crea el decreto 2157 del año 2017, justamente que le indica a las empresas, tanto públicas como privadas, que ofrecen servicios, cómo diseñar planes de gestión del riesgo de desastres. Yo les hablaba hace un rato que en el capítulo cuarto, de los instrumentos de planificación, existen unos instrumentos de planificación.
En el caso público está el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y está la ENRE, que es la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia. El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres es un plan de emergencia de una empresa para que lo contextualicemos. Y la ENRE es el POMS o el plan de contingencia de ese plan de emergencia que tú tienes en tu empresa. Entonces, por ley 1523, en cada municipio de Colombia debe de existir un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. En cada municipio. Y consejo con ese. Consejo es de los concejales, ediles públicos elegidos popularmente, y cuando tú ves la palabra consejo con ese, es de consejería. Entonces, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de los municipios son justamente los consejeros o el instrumento de consejo del señor alcalde, del señor gobernador, del señor presidente de la República para toma de decisiones en conocimiento, reducción y manejo de los desastres. También la ley 1523, Camilo, y para todos los demás les cuento que hay una parte donde está estipulado los planes escolares de gestión del riesgo de desastres. Los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres están en la obligación, y lo dice la ley, que justamente puedan tener está conformado por el alcalde del municipio o gobernador del departamento y presidente de la República, que son los presidentes de los consejos de gestión del riesgo de desastres, en lo municipal, regional y nacional. Posteriormente viene el comandante de la policía, el comandante de los bomberos, el director de la defensa civil, el director de la Cruz Roja, viene un representante de las empresas de servicios públicos, del tránsito municipal, de la Fuerza Aérea, eso a nivel nacional, ¿no? Lo que tú veas en lo nacional de esa estructura organizacional también se traslada a lo gubernamental referente en la región, o sea, departamentos, y también en lo municipal. Y también está estipulado en lo municipal que haya un representante de la comunidad. Regularmente se convoca por parte del presidente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo o por quien haga sus veces. Habrá municipios, la ley lo estipula en el artículo 29, que municipios de mayor habitantes, que pasen los 250,000 habitantes, deberán crear una oficina de dirección de gestión del riesgo o una secretaría de gestión del riesgo o una oficina asesora de gestión del riesgo. Yumbo tiene 120,000 habitantes, por ejemplo, habitantes del municipio de Yumbo, pero por la connotación que nosotros tenemos de municipio industrial y empresarial, y porque manejamos una población fluctuante, yo hice los cálculos y más o menos fluctuante en Yumbo, nos daba en promedio 400,000 personas. Entonces estaríamos sobrepasados en ese límite de habitantes para crear una secretaría, una oficina de dirección o una oficina asesora. Y el año pasado se creó la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, o sea, una entidad independiente, no es un programa, es una secretaría que tiene pues presupuesto, que tiene la capacidad de tomar decisiones, obviamente está ligada al poder central del municipio de Yumbo, pero ahí está estipulado que hay un representante de la comunidad, regularmente puede ser, no sé si nos llamamos las ciudades, las famosas asocomunales, o un representante de una junta de acción comunal. ¿Con qué objetivo está estipulado esto, Camilo? Justamente para hacer veeduría, y así no pertenezcas a ningún consejo municipal de gestión del riesgo de desastre, tú puedes perfectamente, como un ciudadano de nuestra querida Colombia, solicitar al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, a la entidad determinada en esa alcaldía como gestión del riesgo de desastres, oficina asesora, oficina o dirección o secretaría, que te diga qué planes escolares de gestión del riesgo están establecidos en las diferentes instituciones educativas. El municipio de Yumbo tiene 13 instituciones educativas con 43 sedes. Todas ellas tienen el plan escolar de gestión del riesgo de desastres. Incluso la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene estipulada una cartilla donde te dice paso a paso cómo estructurar ese plan. Y eso se hace con los estudiantes, con el cuerpo docente y, por supuesto, con la comunidad que conforma ese cubrimiento educativo como tal. Usted puede intervenir ante la Secretaría de Educación Municipal en cualquier lugar de Colombia y solicitar cuáles son los planes escolares de gestión de riesgo de desastres que tienen asentados en la Secretaría de las diferentes instituciones educativas. Es obligación que lo hagan tanto las entidades educativas públicas y también las privadas. Inclusive nosotros acá en el municipio de Yumbo contemplamos la posibilidad, voy a hablarlo a título personal porque a veces uno como que hace las cosas y por andar de modestia no se valora lo que está haciendo. Pero yo
generé un proyecto para que hubiese la cátedra de gestión del riesgo de desastres en los colegios, con sílabus de materia, con un pensum académico, y eso que proporcionar en cierta manera también una fuente laboral para quienes pertenecen a grupos de socorro, para quienes están en el proceso de la gestión del riesgo de desastres, paramédicos, socorristas, rescatistas, y hacer una labor que permitiera una formación apropiada de las personas. Es que, vuelvo e insisto, esto es transversal y usted piensa que, no, pues que llegue la Cruz Roja, o que llegue la Defensa Civil, o que llegue el paramédico a atender. Aquí todos, la mayoría somos paramédicos o tenemos formación en atención prehospitalaria y todos sabemos que cuando una persona deja de respirar y el corazón deja de funcionar, tenemos entre 5 y 7 minutos para que hagamos una reanimación cardiopulmonar. Si nos pasa el tiempo, perdimos. Entonces, si esperamos a que nos llegue el paramédico y estamos presenciales a una persona que deja de respirar su corazón, entonces, si no tenemos el conocimiento para reanimar, esos 7 minutos nos van a pasar. El resultado de eso, ¿cuál va a ser? Esa persona va a morir. Y nadie dice que haciendo una RCP efectiva con el 35% de efectividad la persona vaya a sobrevivir. Pero sin embargo, si usted hace las cosas apropiadamente, tenemos la opción de saber que justamente lo apropiado se hizo. Habemos personas, y hay personas, que tendrán determinado su vida de existencia. Y ese día, por más en sala de operaciones que se lo hago al mismo padre de la reanimación cardiopulmonar, ese día era el momento de partir de esa persona. Entonces, este ejemplo tan práctico y tan coloquial lo pongo justamente sobre la mesa para que entendamos que tenemos la capacidad como ciudadanos de exigir a los gobernantes, de exigir a los consejos de gestión del riesgo de desastres, justamente nuestra intervención e interacción en la gestión del riesgo escolar en los colegios. Así que ahí están esas herramientas, Camilo, y para todos los demás, que usted perfectamente puede solicitar qué gestiones se han hecho frente a la implementación de la gestión del riesgo de desastres en los colegios, tanto públicos como privados. Muchísimas gracias, Miguel. Mucho gusto, Camilo, para servirte. Un abrazo, mano. Bacano Lo oírte. mismo, Miguel. Dale. Bueno, excelente este conversatorio. Se han sacado diferentes puntos de vista, ¿sí? De la parte de gestión de riesgo. Continuemos aquí con Ricardo Sea. Ricardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un saludo cordial desde New Jersey. Nada, solamente escucharlos. Estoy retirado hace un par de años de todo lo que es la atención de desastres, más o menos 26 años. Pero nada, me siento orgulloso de escucharlos a cada uno. Miguel, un amigo de más de 35 años y ver a donde el Señor te ha llevado es tremendo. De verdad que un abrazo para todos. Sigan adelante, sigan con esa bandera que un día se levantó con un puñado de personas por allá en la escuelita y que hoy sigue marcando lo que es la atención prehospitalaria, lo que es la atención de desastres. De verdad que se siente uno orgulloso y podemos inflar el pecho y decir que el trabajo se ha hecho y se ha hecho muy bien. Te felicito, Miguel. Un abrazo fuertísimo. Saludos a todos. Ahí yo hago una interpelación muy respetuosa, sé que hay más gente allí, pero Ricardo ha sido un referente. Yo al comienzo de mi presentación mencionaba el Grupo Especial de Rescate y todo lo que conllevó lo que hoy por hoy se conoce como atención prehospitalaria en Colombia. Fuimos un referente muy importante de la Fundación Nacional de Especialistas en Rescate y Urgencias Médicas, SERUM, y la Escuela Nacional Superior para la Formación de Técnicos en Emergencias Médicas. Y les cuento una curiosidad, y es que la verdad, casi nadie creía en el proceso y casi nadie quería apoyar porque pensaba que era un poco de locos, como lo mencionaba Ricardo, un puñado de hombres pequeños que funcionamos en la escuela Abraham Domínguez en el barrio La Floresta. Y sin embargo, ese sueño, que lo mencioné también al comienzo por parte de Juan Carlos Arias, finalmente tomó cabeza, cuerpo y alma. Y hoy por hoy todo lo que conocemos, con todo el respeto y reconocimiento a todos los que también han hecho un esfuerzo y han empujado diferentes convicciones, pero quería mencionar que Ricardo tuvimos la oportunidad de estar en diferentes situaciones. Lamento muchísimo que no haya seguido en este rol, porque persona valerosa, con un alto conocimiento, una intelectualidad extraordinaria en la parte de la medicina prehospitalaria, era Ricardo Sea. Y pues qué orgullo saber que hoy mi amigo, mi coequipero, tuvo la oportunidad de estar en este conversatorio y pues ni más faltaba mi agradecimiento y saludo para él y su familia allá en los Estados Unidos. Gracias, Julián. Claro que sí, Miguel. Pues no sé si de pronto alguien más desea
aportar referente a la ponencia, si deseas aportar algo más de esta actividad, Miguel. Bueno, Julián y los demás compañeros, si no hay más interpelaciones al respecto, a mí no me queda más que agradecer este espacio tan bonito, tan interesante, tan nutritivo para todos. Escucharlos ha sido emocionante, verlos conectados y ante todo el profesionalismo, Julián, con que tú diriges este grupo académico, de verdad que lo valoro infinitamente. Espero que estas actividades académicas no las detengas. Veo que llevas una experiencia interesante y mira, tienes un público atractivo que cada vez que convocas algo te sigue. Así que, Julián, no, simplemente agradecerte la invitación, agradecer a cada uno de los participantes, mi respeto para cada uno de ellos y mi cariño sincero y fraterno en este nuevo reencuentro, en esta actividad académica tan interesante. Miguel Ángel, o profesor o docente, mejor dicho, sí, como el referente directamente de la formación de técnico en ciencias médicas, una gran experiencia. Yo creo que para la mayoría de los que estamos aquí, pues agradecerle, ¿no? Pues por sacar ese espacio. Sabemos que fue un poco difícil sacar este espaciecito por la agenda laboral, académica, familiar que tienes al momento. Entonces, pero pues esperamos que en una próxima ocasión nos vuelvan a acompañar. Asimismo, pues a los asistentes que deseen participar como ponentes de estos temas en la parte de emergencias, urgencias, en la parte de rescate. Entonces también nos pueden escribir. Ahí en el chat acabo de copiar el número de contacto, me pueden escribir y se pueden agendar directamente, así como estas ponencias. Esto es de manera gratuita a nivel de Latinoamérica, para que pues sigamos compartiendo todo este tipo de formación y capacitación mediante la experiencia y mediante las evidencias. Entonces, profe, muchas gracias pues, por estar aquí pues, acompañándonos, deseándole una feliz noche, un feliz descanso. A todos los participantes también que estuvieron con nosotros desde el inicio hasta el final. Pues en el chat también acabé de dejar lo que es un listado de asistencia para que se puedan vincular. Les estará llegando por correo electrónico, que es una constancia de participación a esta ponencia. Entonces, profe, muchas gracias por estar aquí acompañándonos y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Saludos de Perú, muchas gracias. Muchísimas gracias.